Benigne conditor nostras preces confletibus. En el tiempo de la Cuaresma que estamos viviendo como iglesia, se nos presentan una serie de situaciones a reflexionar sobre muchos que tuvieron una prefiguración de lo que le iba a suceder a Cristo y de una prefiguración de lo que le iba a suceder a la iglesia o a nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Hoy encontramos la situación de dos mujeres, una que es culpable de adulterio, que es acusada de adulterio, pero que es inocente. Y podemos hacer una reflexión dividida en dos. Primero, el juicio del hombre o el juicio del ser humano hacia el otro, hacia el prójimo. Y segundo, la misericordia de Dios. Primero, veamos que el ser humano, nosotros los hombres, cuando se trata de hacerle juicio al otro, estamos prontos a señalar. Este hizo, este robó, este cometió tal pecado, este es. Señalamos con un dedo y tres me señalan a mí. Pero señalamos de una forma envidiosa. La envidia es un pecado capital. Y como pecado capital, lleva a que, de hecho, la envidia viene del latín envidiare, que quiere decir ver, de video, de ver, pero ver con ojos malos, ver malamente al otro, incluso ver egoístamente al otro. Y que ojalá al otro le vaya más mal de lo que le está yendo. Y ojalá que el otro no progrese y siempre ver al otro pero mal. Porque lo que el otro está haciendo yo como no lo puedo hacer, entonces siento envidia con el otro. Y por eso lo señalamos. El juicio que hacen estos hombres que encuentran a esta mujer en adulterio, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, es un juicio donde ellos se valen de la ley de Moisés para señalar a alguien que sí ha pecado, claro. La pobre mujer que puede decir nada, que ha pecado, sabe que ha fallado, pero esta, pues obviamente que se acoge a la infinita misericordia de Dios. Ya no tiene otra opción, va a morir apedreada. Pero el tema aquí no es la mujer, el tema es Jesús. Porque el texto dice, Jesús mandó a apedrear a estas tales. ¿Tú qué dices, Jesús? Y entre paréntesis el texto dice, lo cual preguntaban para tentarlo y poderlo acusar. Aquí no era tanto la mujer, aquí es Jesús. Aquí encontramos algo en Jesús para finalmente quitarlo de aquí, porque nos incomoda, porque nos dice la verdad, porque nos dice nuestros pecados. Jesús, sí, ve la situación, escribe allí, no dice que escribe. Para entender que Jesús fue a la escuela o aprendió a leer y escribir, Jesús está escribiendo. ¿Qué escribe Jesús? Y dice el texto, y como porfiaron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que entre vosotros esté sin pecado, tire contra ella la primera piedra. Y el texto continúa. Al oír esto, salieron uno en pos del otro, empezando por el más antiguo. Empezó por los más viejos y se fueron yendo. ¿Qué escribía Jesús? Vuelvo y pregunto. Jesús, muchos biblistas dicen, escribía los pecados de esos que estaban acusando a esta mujer. Y tal vez muchos habían pecado con ella, pero eso sí no lo decían.
porque no decía la ley que apedrear a los adúlteros, sino a las adúlteras. Y por eso aquí habla que eran unos, no unas, las que llevaban a esta mujer para apedrearla. Pues todo queda en la evidencia. Cuando el pecado queda en la evidencia, pues queda uno desarmado. Cuando el diablo queda en la evidencia, no tiene otra opción que huir, irse. El capítulo 12 del libro del Apocalipsis, el versículo 10 dice, habla del acusador de nuestros hermanos, el que los ante nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? Satanás. La palabra Satanás significa eso, el acusador. Nos acusa. Hacemos en el juicio particular de una persona cuando muere ante la presencia de Dios. Habrán visto ustedes tal vez la imagen del ángel de la guarda y un demonio que está al pie del moribundo. Y ya está en el juicio ante Dios. Y el acusador, el Satanás, el acusador, está ahí. Este hizo, robó, dijo, cometió este pecado, señalando, porque es el acusador. Cuando este acusa, cuando este señala, pues como quien dice, me pertenece. Pero si esa alma se ha confesado, se puede acoger a la misericordia de Dios. Bueno, sí, yo pequé, pero yo me confesé. Yo clamé a Dios perdón, misericordia, y Él me perdonó. Así que el diablo queda desarmado porque no tiene cómo. Para eso está mi ángel de la guarda también, peleando por mí, luchando para salvar mi alma. Pero el diablo siempre está señalando. Dicho de otra manera, el que señala no es tanto la persona, es el diablo con ira, con rabia, con resentimiento, envidioso. En la confesión, porque todo este es un tema de confesión, y ya lo vamos a ver. En la confesión, que es muy importante cuando vayamos a confesarnos, decir, me acuso yo voy al tribunal de la misericordia a acusarme me estoy acusando. Y en la iglesia, a veces terminan contando cuentos, historias o diciendo historias de otros y no el pecado. Usted no vino a acusar a otro, usted vino a acusarse a sí mismo porque es confesión individual. Confesión individual. Y me acuso. Cuando yo me acuso, estoy diciendo que yo más bien estoy acusando al acusador, o mejor, al que me hizo caer, al diablo. Porque ¿quién nos tiende la trampa? El diablo. El diablo tira la cascarita a ver si yo me resbalo y caigo. Y después de que caiga y me se ríe. El diablo es así. Es tan astuto, tan mentiroso, que de una forma tan sagaz hace que caigamos para después señalarnos. El acusador. Pero si yo reconozco que me caí, que pequé, que le fallé a Dios y me levanto y sigo, pues el diablo ya no se puede reír de mí. Insisto que es el tema de la confesión. El maligno siempre va a buscar la manera de burlarse de mí y dice que es hijo de Dios y dice que quiere cambiar y que quiere mejorar y que quiere ser santo. Vea, cayó en mis trampas, en mis garras. Me acuso y acuso también. Cuando queda ese en evidencia, pues tiene que huir. Porque en mi vida ya no hay cabida. Lo he sacado. El padre Gabriel Amor dice que la confesión bien hecha es mucho mejor que cualquier exorcismo. Porque el diablo queda desarmado y tiene que huir. Ya esa alma no le pertenece al diablo. Ya no puede reclamar nada. ¿Por qué? Porque esa alma se ha acusado, se ha arrepentido, ya se ha acogido al
Redentor, a Cristo que murió en la cruz por mí para rescatarme. Ya el diablo no tiene de qué agarrarme. Pues como he iniciado diciendo, son los juicios que a veces nosotros hacemos mal hechos, pensando más en atacar al otro. Y es el diablo en mí, el maligno que también me empuja a señalar. Y para concluir esta primera parte, nosotros a veces nos gusta mucho la ley del embudo. ¿Conocen los embudos? Dice, lo ancho para mí y lo angosto para el otro. Que me perdonen siempre, que me tengan misericordia, que me ayuden, que me den la mano. Pero cuando se trata de perdonar, cuando se trata de ayudar, de tener misericordia, no, sí, yo no. Como que no me gusta. Y la ley del embudo, pues Cristo nos lo enseñó no como una ley del embudo, sino en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso de las ofensas es como una cosita ahí. Es que en el latín dice, panem nostrum quotidianum da nobis odie. Debemos, nosotros debemos. Edimite nobis debita nostra. Debemos, es una deuda. Con el pecado, dicho de otra manera, para que entendamos en un ejemplo, una persona que consulta a una bruja, ¿qué hace? Va a pedirle un favor a Satanás. La bruja es una sacerdotisa de Satanás. Cuidado pues con eso. Entonces, ya quedó en deuda con quién, con el que le hizo el favor. Cuando usted comete un pecado, el diablo le tiró la cascarita, se resbaló y cayó y ya quedó como que le pertenece ya está en deuda, porque ese le hizo un favor por lo que sea, por el placer, por el gustico, por lo que disfrutó en pecado, ya, porque eso de los pecados, ¿de quién es? Eso es del diablo, eso no es de Dios. Nosotros estamos invitados entonces a ser no jueces, porque esa tarea de ser juez le pertenece a Dios, aunque tenemos que hacer juicios en esta tierra. De hecho, el sacerdote en la confesión es juez. Tiene tres tareas el sacerdote en la confesión: ser médico, pastor y juez. Médico por eso es cura, el cura de almas, que cura las almas. Es médico, es pastor porque orienta, porque aconseja, da unas directrices pastorales para que el alma no vuelva a caer en el pecado. Y en tercer lugar es juez. Y por eso determina si da la absolución o no da la absolución. ¿Estás arrepentido, sí o no? Y si hay intención de cambiar, el acto de contrición lo dice, propongo firmemente la enmienda de mi vida para nunca más pecar. Yo propongo. Ok. Entonces hay intención. Y el sacerdote puede determinar, como juez que es, dar o no dar la absolución. Entonces, somos jueces. Pero recordemos, y sobre todo ya no en la confesión, sino en la vida cotidiana, con la misma vara que medís, con esa misma vara seréis medidos. Si tienes misericordia con el otro, tendrán misericordia contigo. Si perdonas, tendrás también perdón. Porque todo es justo en la vida. Y sobre todo en las cosas de Dios, así se van a hacer siempre. Pues pidámosle al Señor para que seamos buenos a la hora de tener la misericordia, para que con nosotros también la tenga. Y en segundo lugar, miremos entonces eso mismo, conectando la primera con la segunda, el tema de la misericordia. La casta Susana, el capítulo 13 del libro de Daniel, era inocente. Ella no cometió el pecado del adulterio. Ella no fue adúltera, pero fue señalada de adulterio. Y ella clamaba a Dios. Susana clamaba a Dios y decía: eterno Dios, que conoces las cosas ocultas, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han levantado contra mí un falso testimonio y ves que muero sin haber hecho ninguna de estas cosas. Que estos con malicia han levantado contra mí
y el Señor oyó la oración. Aquí aparentemente todo estaba perdido. Le hicieron un juicio a Susana y el resultado fue condenada a muerte. Pues ya la llevaban para el suplicio, la iban a matar, tal vez a piedra, porque así era la ley de Moisés. La iban a matar apedreada y todos estaban listos para tirar la piedra, porque ya como fue condenada, pues tenían razones para tirarle la piedra. Pero el Señor, por su infinita misericordia, mandó a un mancebo, como dice acá, a un hombre, un muchacho, un joven llamado Daniel. Y este viene enviado por Dios, le tocó el corazón a Daniel y Daniel va. Y Daniel entonces ayuda o es instrumento de Dios para rescatar esa alma inocente. Como el tema es la misericordia, Susana hasta el último momento confió en la misericordia de Dios. No perdió la esperanza. Y efectivamente Dios llegó por medio de otro joven que vino a rescatar. Y esos pervertidos ancianos jueces, que pues, una reflexión muy larga sobre eso, pero no me puedo extender porque se me van a dormir ahí. Esos pervertidos jueces y ancianos que desean gobernar el pueblo, era su acomodo, como hoy gobiernan muchos la iglesia y también los gobiernos políticos, a sus acomodos, dictaminaron contra Susana, concluye el texto diciendo, y se levantaron viejos y les hicieron el mal que ellos habían intentado contra su prójimo y los mataron. No hay que escupir para el cielo porque nos cae en la cara. A esta la casta Susana dictaminó muerte. Pero eso que ellos hicieron con esta y con otros más por ahí, condenaron a inocentes, absolvieron a culpables, como dice el texto, pues aquí las pagaron y murieron a piedra, los apedrearon y los mataron. Es la misericordia de Dios. Así concluye esa primera lectura y veamos el Evangelio, la adúltera. Jesús, después de también quedar de mostrarles y dejarlos en evidencia el pecado de los demás, les da a entender que esos no son ningunos santos y son hasta peores de pecadores con esa o con otras, en fin, pues están desarmados y se tienen que ir. Como el tema de la misericordia, Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los acusadores o los que te acusan? Ya saben de dónde viene la palabra acusador. ¿Nadie te ha condenado? Y ella dice, nadie, Señor. Y Jesús dice, pues yo tampoco te condenaré. Vete y no peques más. Nadie te ha condenado, yo tampoco te condenaré. Vete y no peques más. Insisto, es el tema de la confesión. Cuando me confieso, el sacerdote o Cristo a través del sacerdote me dice lo mismo. Has pecado. Estás haciendo un compromiso de cambiar. Vete en paz, pero no peques más. Cuaresma, estamos en Cuaresma. Estamos terminando la tercera semana del tiempo de la Cuaresma. Y el Señor nos invita a hacer una confesión bien hecha. Y en palabras del Padre Gabriel Amor, que sea una confesión bien hecha, que será mejor que un buen exorcismo, porque me estoy liberando, estoy renunciando al maligno, al que me puso la trampa, las cascaritas, que yo cayera y después ese me acusa. Pues tengamos misericordia con los otros, seamos misericordiosos para que también con nosotros tengan misericordia y pidámosle al Señor para que en esta Cuaresma, habiendo hecho una buena confesión, podamos entonces, como esta mujer, recordemos cuál o qué fue la continuación de vida de esta mujer. Fue tan agradecida con Jesús que al final a los pies de la cruz estuvo. Cuando Cristo estuvo muriendo, ahí estaba esa mujer fiel a Jesús. Amor con amor se paga. Esa mujer
le agradeció tanto a Jesús, cambió su corazón, que caminó con Jesús hasta el último momento. Y fue una de las discípulos más fieles del Señor. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos fieles a Él, que dejemos el pecado. Si caímos, arrepintámonos, que no nos condene sino Dios, y Él tendrá misericordia, como dice la casta Susana. Prefiero caer en manos de Dios, que es misericordioso, que es también el pecado de David, y que cayendo nos levantemos, pero ya no volvamos al pecado, no volvamos como el perro al vómito, sino que adelante, pero de la mano de Jesús, siendo fieles y buscando siempre la santificación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. In hoc sacro jejunio, fumus Vacant Praetorium. genario, Cortum regnabitur.